esta exposición o ponencia es un poco más técnica que las anteriores, pero como estoy de acuerdo con lo que comentaba Maricruz y también Verónica, de que lo interesante en este tipo de jornadas es el debate, lo que voy a hacer un poco es pasar por alto algunos temas que son más técnicos, porque yo creo que todo el mundo los debe conocer, al menos por el perfil de la gente que está aquí, y voy un poco a lanzar ideas y sobre todo del resultado de la experiencia que tenemos nosotros, que llevamos trabajando desde el año 2003, y que, bueno, pues para que después, si hay tiempo, pues se debata, ¿vale? Bueno, principalmente, lo primero, una vez, alguien que no sepa de residuos, lo primero que hay que ver un poco es las diferentes partes que forman los residuos, ¿no? Yo voy a hablar de la zona que tenemos nosotros, varía un poquillo de la zona de toda Galicia que comentaba antes Verónica, pero básicamente porque, bueno, las zonas más pobladas o ciudades grandes, que nosotros no tenemos ninguna, pues generalmente produce más embalajes que materia orgánica y la zona rural es al revés, ¿vale? Entonces, nosotros, por lo que vemos, por lo que podéis ver, tenemos un 50% de materia orgánica. Estamos hablando siempre en peso. Eso ya nos hace ver que realmente un contenedor ya debería ser para la fracción orgánica, porque estamos hablando de la mitad de la basura. El resto de fracciones, por importancia, pues pasamos del 17% del cartón, sobre el 17% de envases ligeros, el vidrio 7%, textil 4%, voluminosos 1% y resto 4%, ¿vale? Lo digo porque aquí se está hablando del quinto contenedor. Yo soy un poco, en este sentido, pienso un poco diferente y pienso que realmente no es necesario un quinto contenedor, sino que realmente los contenedores tienen que ser diferentes, que son los que tenemos nosotros, no porque los tengamos nosotros, sino porque uno ve los residuos y ve que realmente la materia orgánica ya tiene que tener uno sí o sí. Después un poco explicaré un poquillo más esto. En el tema de kilos habitante día estaba yo tomando nota de lo que antes comentó Verónica y ponía que en el año 2017 pues en Galicia estaba, yo dividí entre los kilos habitante año, entre los días del año, y me sale 1,12. Nosotros estamos en 1,02, también es bastante normal que en las zonas más rurales se produzcan menos residuos, pero lo que se puede ver, digo, para el que diga que los residuos no aportan información, aportan mucha información, ya no solo analizándolo, sino ya, digo uno a uno, sino ya en su producción. Aquí lo que se puede ver es que del año 2007 hay una disminución provocada obviamente por la crisis, que a partir del año 2013, coincidiendo con lo que decía también Javier de Sogama, ha habido un incremento, de manera que se puede pensar que la crisis pues, se ha atenuado de alguna manera y está empezando a crecer, no a niveles del año 2017, pero bueno, sí que está empezando a subir, ¿no? También es cierto que, quitándole un poco culpa de la Consellería, que decía antes Verónica, que están un poco temerosos porque está empezando a subir, con lo cual había reducido estos años de prevención, mi opinión es que estos años anteriores realmente lo que ha bajado es por la crisis, más que por la prevención, o al menos la prevención ha quedado disimulada por la crisis, ¿no? No sabemos cuál es el resultado de esas medidas porque el impacto de la crisis ha sido muy alta. Bueno, antes de nada, decir que, digo para saber bien los términos, que nosotros en la casa lo que es separamos, digo porque mucha gente dice, vamos a reciclar. Bueno, realmente nosotros en casa separamos y depositamos los residuos. Las empresas como la nuestra, Nostian o incluso Sogama, la parte de envases, pues lo que hace es recupera, y después hay otras empresas que lo que hacen es reciclar esos materiales. Entonces, una vez a partir de aquí, lo que podemos un poco... Voy a pasar por puntillas por el tema de la legislación. Únicamente voy a explicar cómo hemos llegado a esta situación que comentaba antes Verónica y Javier, en el sentido de que ya se pide un porcentaje muy alto de reciclaje de materia orgánica. Bueno, la materia orgánica, además de que es un porcentaje muy alto de la basura, los problemas que tiene al depositarse en el vertedero pues, son lisiviados, sobre todo en Galicia, con producciones con grandes pluviometrías, donde estamos nosotros, pues llueve en torno a 2.300 litros metro cuadrado año, en Cerceda, pues parecido, en Ostián también, debe ser que las plantas las ponen donde más llueve, no sé muy bien por qué, y eso hace que la generación de lixiviados pues, sea muy alta y sean difíciles de tratar. La generación de metano y el bien tenido hoy en día de moda, el cambio climático, que también lo provoca esto, ¿no? Esto ha hecho que inicialmente pues, ha aparecido la directiva del 99, donde ya se hablaba del tema,
Ya ha aparecido también la ley de residuos del año 2011, que ya comentó Verónica, y yo sobre este triángulo, que es muy conocido, me gustaría únicamente aportar dos ideas. La parte de reducción es más bien del tema industrial, es decir, de los productores de los residuos. Yo entiendo que para hacer interesante un producto que te quieran vender, pues es bueno, o entiendo que lo hagan llamativo y demás, ¿no? Pero eso también es cierto que complica a su vez el tratamiento o el reciclaje de esos materiales, porque incluso a veces que algunos materiales no sabemos ni de qué son o realmente dónde pueden ser recuperados, si en PET, si en polietileno de alta, etcétera, porque son muy complejos, ¿no? Y después también, que a veces no tiene mucho sentido, supongo que compraréis, bueno, yo cada vez intento comprar menos, pero por el tema de dieta, no por otra cosa. Las bolsas de croissants, pues hay la bolsa de croissant, lo abres y cada croissant individual viene con su bolsa también. Es decir, esa parte es la de reducción, ¿no? Después está la parte de reutilización, que quizás también es un poco el tema de los hogares, pues reutilizar cosas que ya tienes, que sustituyen cosas que ya tienes en vez de tener que comprar otras, ¿no? Y después viene la parte de reciclaje, que es lo que entra en la parte industrial, la recuperación que hacemos en las plantas y el que existan empresas que puedan reciclar esos materiales. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, claro, como ha pasado recientemente, tenemos que ir todo unido, es decir, tiene que ir generándose empresas que sean capaces de reciclar todos los materiales que existen, a la vez que se van fabricando materiales muy complejos que son difíciles de reciclar. Y a la vez las empresas que producen el tratamiento que están tratando tienen que generar sistemas más eficaces. Y sobre todo, hay que ser también un poco autónomos. Os cuento el último caso para que veamos lo del tema de la economía global. Hace poco el mercado del cartón estaba hundido, pero hundido. Ahora está levantando un poco, pero levemente. Lo mismo se aplicaba casi al tema de los plásticos. ¿Por qué? Pues porque China, que es el máximo consumidor de material de cartón recuperado, de plástico recuperado y también de acero, pues sacó una normativa porque, en el sentido de no poder importar esos materiales durante tiempo. No sabemos muy bien por qué, ya no llego ahí, pero no sé si es un tema de presión por el tema de la guerra comercial con Estados Unidos, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que, por un efecto de una economía muy alejada de la nuestra, al menos geográficamente, hemos tenido muchos problemas con materiales que, aunque lo recuperábamos, no podíamos enviar a reciclar, porque no existe en España esa capacidad recicladora, ¿vale? Como veáis, este gráfico lo que marca un poco es la prioridad, que es lógica también, ¿no? El reciclaje lo marca de tercero, obviamente también de materia orgánica, porque es imposible llegar a los valores que marca la Ley 2011 o incluso lo que me comentaba Verónica, que recientemente se ha aprobado de los años 2023, 25, 30 y 35, si no hay reciclaje de la fracción orgánica, teniendo en cuenta que es un 50% del peso de la basura, ¿vale? Bueno, en nuestro caso, esto es un gráfico un poco para explicar los ayuntamientos de los que es parte de la mancomunidad. Aproximadamente son unos 86.000 habitantes. Es cierto que esos son los censados, pero realmente hay más, porque son zonas muy turísticas, sobre todo en verano, obviamente, que es Carnota, Muros, Portodosón, Noia. Son zonas que en verano, está por aquí la alcaldesa, seguro que sabrá o casi lo que sube la población en Muros, que es bastante. Y tratamos aproximadamente unas 32.000 toneladas. Cabe decir que las toneladas parecen poco, pero si vemos la superficie que tenemos, que son más de 500 kilómetros cuadrados, es mucho, ¿no? Eso hace pensar un poco en la diseminación poblacional que existe en Galicia y lo difícil que es juntar una cantidad alta de residuos. También hace, sobre todo el principio de proximidad, ¿no? Que es un poco básico para decir, bueno, los residuos tienen que tratarse lo más cerca posible, pues en Galicia ya vemos que es difícil, porque incluso una planta comarcal como esta necesita unos 500 kilómetros cuadrados alrededor. Lo importante también que quiero destacar es que para generar estos 32.000 toneladas hay aproximadamente entre planta y recogida unos 160 puestos de trabajo directos y eso hace también, favorece a la economía, ¿no?
Muchas veces en los ayuntamientos pues, no les gusta que este tipo de instalaciones estén en su ayuntamiento, pero yo la verdad, si hoy en día con los controles que hay, yo preferiría que estuviese en mi ayuntamiento si yo fuese alcalde, ¿no? Básicamente porque se genera un empleo que es una fuente constante que habrá durante años, porque la basura siempre tiene que tratarse, ¿no? Bien, bueno, esto es un poco ya digo, no voy a entrar tampoco voy controlando el reloj de vez en cuando. No quiero entrar tampoco, esto es un poco una foto aérea de la planta y las diferentes partes que tiene. Nosotros llevamos operando desde el año 2001. 2001 construcción, perdón, 2004 empezamos la explotación, con lo cual llevamos pues... Bueno, lo que decía antes del quinto contenedor es, obviamente, el interés de los ayuntamientos, de la Xunta y del Estado es recuperar lo más posible para poder reciclar. Para eso existe un contenedor de amarillo, generalmente la mayoría de Galicia, que es el que llegan los envases que se recuperan, y un contenedor todo uno, o bolsa negra creo que también se le llama, donde llega todo lo demás, salvo papel y vidrio. En nuestro caso es al revés, tenemos un contenedor para la mayor cantidad de materia orgánica, que es lo que más hay en la basura, y después tenemos un todo contenedor donde va todo lo demás, salvo el papel y el vidrio. Por nuestra experiencia, al contenedor de envases, aunque llegan más puros, llegan menos envases que al contenedor de fracción resto. ¿Por qué? Porque la gente que no separa, donde echa la bolsa es en el contenedor grande, es decir, burro grande, ande no ande. Tú llegas con tu bolsa que no separas y ¿dónde echas? Pues normalmente en el grande, porque es realmente el que tiene más espacio. Las especificaciones que nos pide Coembes, porque Coembes también se lleva este material, el material recuperado para reciclar a partir del contenedor de fracción resto, son las mismas, se llaman ETMRs, especificaciones técnicas de material recuperado, son las mismas que para un contenedor de envases. Y nosotros las cumplimos. Y por datos de recuperación de envases del año 2016, nosotros siempre damos en dato en habitante y año, porque creo que es lo que más se puede comparar, estamos en 31 kilos, cuando en Galicia está en un 10. Cuando hablo de Galicia hablo del sistema de Coembes en el resto de tal. Con lo cual eso quiere decir que podemos recuperar más envases, pero porque hay más envases en el contenedor, no porque lo hagan peor en el otro sistema, sino porque llegan menos envases a la planta de clasificación de Sogama y recuperan muchísimos, pero en kilos por habitante es menor. Entonces, si se mantiene este contenedor y se tiene un contenedor de fracción orgánica, después comentaré el tema de la separación, pues en mi opinión se pueden llegar a valores de recuperación muy altos. Bueno, aquí es un poco lo que se pide que vaya contenedor de fracción orgánica, que básicamente son restos de comida, restos de poda de huerta y en general todo lo biodegradable. Aquí en tema de restos de poda, como comentaba también Verónica, hay que decir que la gente confunde un poco, vamos a ver, la hierba, por ejemplo, es compostable, pero un material leñoso no vale para compostar. Lo que sí nos vale es para aportarlo como material estructurante. La materia orgánica al final se compacta mucho y hace que el aire no pase a través de ella. Entonces, eso lo que hace es que no genera compostaje, sino que genera metano por no aporte de la materia, del oxígeno. Entonces, para que llegue oxígeno, lo que se utiliza es fracción vegetal triturada, que viene ya, por ejemplo, de las limpiezas de los montes, de las podas de los árboles, por ejemplo, de los ayuntamientos, etc. Con lo cual, todo esto que se está hablando hoy en día y promoviendo de que se debe limpiar los montes, y de hecho se está exigiendo que se aumenten los cupos y demás, viene bien para el compostaje porque se aportará este material que es fundamental para que se pueda compostar bien. Bueno, lo que hablaba antes un poco de la colaboración. A ver, yo también estoy de acuerdo con Verónica y con Maricruz, que decía antes, de también, no compararnos, pero sí tenemos que fijarnos un poco en otros países que llevan más tiempo con estas cosas, ¿no? Nosotros, por los datos que tenemos nosotros, llevamos casi 15 años trabajando, y además lo bueno que tenemos datos de ayuntamientos donde fueron incorporándose posteriormente, con lo cual, y hemos hecho campañas muy potentes, en el sentido de campañas puerta a puerta, ir casa por casa, que es la campaña más potente que pueda haber, porque ahí no te van a tener que atender. Lo que hemos comprobado es que la colaboración ciudadana voluntaria llega un momento, una vez que empieza el ayuntamiento a este nuevo sistema, en este caso la recogida de fracción orgánica, llega un momento
que sube hasta que hay un momento que se nivela. Y a partir de ahí no la puedes aumentar solo con colaboración ciudadana. Eso es así. Tenemos datos que así lo demuestran. Nosotros hemos hecho campañas puerta a puerta, las seguimos haciendo, hacemos campañas en colegios, todo lo que podemos hacer, porque nosotros no podemos controlar o sancionar o vigilar que la gente colabore. Pero lo cierto es que hay gente que necesita esas campañas para poder empujarlo de alguna manera a colaborar, y hay otros que da igual. Aunque mande los geos, me refiero a que aunque les obligues, les digas que es importante tal, no, porque hay gente que tiene sus diferentes criterios, siempre tienen excusas, que si tengo un contenedor lejos, que si no tengo sitio en casa, que si total después lo van a mezclar y para qué voy a separar, que si separo mucho después quito trabajo, cosa que no entiendo muy bien, porque cuanto más se separe, más posibilidades hay de generar empleo. O por lo menos también me gustaría que oyesen a la gente que tenemos nosotros separando residuos, que les diga si es más fácil separarlos cuando viene bien clasificado o no. Entonces, en otros países, ¿cómo funciona? En otros países, obviamente, hay una vigilancia. Se necesita tiempo, yo no digo desde el minuto 1, pero lo cierto es que hoy en día, y bajo mi opinión, que todo es debatible, no creo que nadie diga que no sabe que tiene que separar. Podrá tener dudas en determinados materiales o puntualmente, como incluso puedo tener yo, pero no puede decir a nivel global que no puede separar. Con lo cual yo creo que si ahora se está hablando de implantar un quinto contenedor o implantar o cambiar el sistema, si fuese el caso en algún ayuntamiento, pero siempre teniendo en cuenta la materia orgánica, si no hay una separación buena, si no tal, el compost que se va a crear, con mucha buena intención que haya, no va a ser bueno. Pero básicamente porque el compost que se genera en un sistema de tratamiento, tampoco me voy a ahondar en qué consiste, pero al final hay un elemento que se llama metales pesados, que en la normativa te obliga a cumplir por un determinado nivel inferior, ¿vale? Esos metales pesados, por mucho que se haga en la planta de compostaje, si viene mal separado, no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque esos metales pesados se transfieren a la materia orgánica, que es muy ávido de esos metales, durante la fase de recogida y estancia en el contenedor. Con lo cual, ¿qué se puede hacer en las plantas de compostaje? Pues sí, eliminar aquellos materiales que son visibles, pues plastiquitos, corchos, etcétera. Eso que también te obligan a eliminar, pero que son fácilmente o físicamente separables. Los metales pesados no los puedes eliminar. Es más, cuanto más los compostes, más metales pesados tienes. ¿Y eso es por qué? Porque obviamente el compostaje consiste en que la materia orgánica reacciona con el oxígeno, el CO2 se va y te va quedando un material que cada vez tiene menos peso. Si los metales pesados no desaparecen, en proporción con el peso que tiene, aumenta. Lo que decía Verónica, el 5% de impropios, eso es lo ideal. Con un 5% de impropios se puede conseguir un compost muy bueno. Normalmente hay 3 tipos de compost, clase A, B y C. El A, industrialmente, es prácticamente imposible, salvo que los impropios estuviesen por debajo del 5, donde en ese caso sí podría ser. También habría que evaluar el tipo de impropios que sea. Por ejemplo, a nosotros, si alguien, hoy en día se usa menos, pero si alguien en la huerta o más bien en una, para echa sulfatos, pues para eliminar plagas, con que nos llegue una pequeña cantidad de sulfatos ya nos echa a perder a lo mejor 500 toneladas de producto, porque es un material muy dañino y tiene metales que se quedan en el material. ¿En cuánto estamos nosotros? Estamos en un 30% de impropios y llevamos 15 años trabajando. Con ese 15% de impropios es muy difícil hacer un compost bueno. Nosotros la clase que tenemos lo tenemos registrado y tenemos clase B, pero clase B o tipo B lo tenemos algunas veces, la mayoría de las veces es tipo C. También es cierto que siempre quise saber de dónde venían las clases del compost, porque no entiendo por qué el nivel se pone, por ejemplo, en 150 ppm de plomo y no en 190. La verdad que nunca he conseguido saber de dónde venía. Supongo que alguien en un principio las marcaría y ahí quedaron. Digo todo esto porque hemos hecho proyectos con la Universidad de Santiago, la Universidad de Vigo, para ver realmente la afección de los terrenos por la menor cantidad de metales pesados. Y vemos que realmente la normativa, que tampoco es de la Xunta, es una normativa a nivel europeo,
¿Por qué? Porque esos niveles y realmente la afección real sobre el terreno. Y vemos que tampoco hay una relación real, no hay un comportamiento similar a los límites que se marcan. Es decir, con niveles más altos de materiales no afecta para nada al suelo y también hay que evaluar el tipo de suelo, que no todos los tipos de suelo son iguales. Bueno, tampoco me quiero alargar porque me queda poco, ¿no, Javier? Es que se me borró el... Bueno, durante el proceso de compostaje, únicamente comentar algunas cosas. Es muy importante la temperatura, no es bueno pasar de 65 grados porque los microorganismos que producen el compostaje están cómodos en torno a esa temperatura. Si bien es cierto que hay que meterle un 24 horas aproximadamente por encima de 60 grados para que elimine, por ejemplo, la Escherichia coli o determinadas bacterias que también no están permitidas obtener. Es muy importante que esté bien controlado el oxígeno, la humedad y la relación carbono-nitrógeno. También hay que decir que el proceso de compostaje es un proceso natural. No existe aceleración de compostaje, porque hay muchos tecnólogos o tal, hay un sistema de aceleración. No hay un sistema de aceleración. Lo que hay un sistema es de que tú los parámetros de compostaje los tengas siempre en el óptimo natural. Si están dentro de ese óptimo natural, se puede hacer un compostaje lo antes posible. Después hay cosas que pasan que no sabemos muy bien por qué, porque se forman caminos preferentes del aire, que la madurez del compost no es la adecuada, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya son temas puntuales, pero lo normal es mantener el compostaje dentro de esos parámetros. Después también hay una dificultad y es que la humedad durante el proceso de compostaje tiene que ser muy alta, pero cuando tú vas a afinar lo que es la fase final, tiene que ser muy baja. ¿Por qué? Porque haces pasar el compost por mallas muy finas, para eliminar las partículas más pequeñas de sólidos, etcétera, corchones, corchos, etcétera. Y entonces, claro, si es la humedad la tiene un poco alta, pues se te va a pegar y pierdes mucho material. Entonces, quiero decir que, y sobre todo en Galicia, donde hay una humedad ambiental brutal, hay que afinar mucho en el tema del proceso de compostaje, de mantener los parámetros en el nivel óptimo y además que la humedad también vaya decreciendo con el paso del tiempo y al final afines con una humedad baja. Bueno, nosotros el compost lo tenemos registrado. No lo comenté, nosotros aproximadamente tratamos de materia orgánica unas 9.000 toneladas aproximadamente, de las cuales al final llegan a compostaje la mitad, teniendo en cuenta que, como os comentaba, que los impropios suelen ser de un 30%, y el primer proceso de tratamiento pues prácticamente solo pasa un 50% a compostar. Bueno, estos son los resultados que tenemos de reciclaje. Vemos que el objetivo del 2020 del plan de SERAL es un 50%. Nosotros estamos en el 37% actualmente. La materia orgánica estamos en 35%. ¿Por qué? Porque, curiosamente, la mayor cantidad de materia orgánica no llega al contenedor de materia orgánica, llega al contenedor de fracción inorgánica. Con lo cual, según la normativa actual, solo se puede generar compost a partir de la recogida selectiva. Es decir, que solo se entiende lo que es compost. Aunque nosotros pudiésemos hacer el mismo tratamiento para la orgánica que viene mal separada, ya no se podría llamar compost. Se llamaría biorresiduo estabilizado, que todavía no está claro, porque no está del todo desarrollado, qué se puede hacer con él. Entonces nosotros únicamente compostamos a partir de lo que se recoge selectivamente. Obviamente, si se aumenta la cantidad de materia orgánica que va al contenedor adecuado, el reciclaje se dispararía, porque tenemos prácticamente que pasaríamos del 60%. También tengo que decir que si en nuestro sistema hubiese solo, o la gente separase bien, y hubiese un contenedor de fracción orgánica y un contenedor de fracción inorgánica con muy poquita materia orgánica, incluso se podría ahorrar en recogida. ¿Por qué? Porque siempre se está con el tema de si hay que recoger todos los días. Yo entiendo que en España, con las temperaturas que hay, porque mucha gente se fija en la Unión Europea, ¿no? Pero en España, con la temperatura que hay, tiene que haber una recogida diaria, pero si la materia orgánica la ponemos en un contenedor toda o casi toda, el otro contenedor sí que podría recogerse menos veces. Creo que ya se me acabó el tiempo, pero bueno, únicamente decir que nosotros también hacemos visitas a la instalación, llevamos más de 5.000 desde la puesta en marcha, hacemos campañas en coles, también estamos promoviendo, de hecho la Mancomunidad obtuvo una subvención para hacer compostaje también casero y comunitario.
Y bueno, hace poco abrimos una página web que os invito a entrar en ella, donde aparecen cosas muy interesantes. Intentamos que sea cada vez aportando más cosas para que, bueno, pues cree este debate que estamos un poco hablando ahora, ¿no? Entonces, bueno, por mí ya creo que casi en el límite.